Ceballos, usted hizo la diferencia del asma con la neumonía y con la bronquiolitis. Okay. ¿Cómo se diferencia el asma de la bronquiolitis? O la bronquitis. No, estoy hablando de la bronquiolitis. Sí, en niños que tienen menos de 6 meses de edad se habla de bronquiolitis. Ya en la adultez, si este niño se continúa apretando, pasa a ser un paciente asmático. Pero la bronquiolitis es de la infancia, menos de 6 meses de edad. Es el mismo cuadro del asma, ¿verdad? Sí, pero en niños menores de 6 meses. En bebecitos, ¿no? Y entonces, ya que usted le agregó la bronquitis. Ok, muy bien. La bronquitis, bueno, lo primero es que es reversible. El asma es una enfermedad que el que la padece la tiene para toda la vida. Ya sabe que es una enfermedad que no se cura. Sí se trata y esta persona pues puede llevar un estilo de vida completamente normal si se adhiere a su medicación, si tiene un seguimiento continuado con su médico especialista. Mientras que la bronquitis, pues es simple y sencillamente una inflamación a nivel de las vías aéreas. El paciente va a tener tos, puede tener expectoración también, que es catarro, y cierta falta de aire en algunos casos. Pero es algo reversible. Y esas personas, doctora, que se mantienen con una tos de manera persistente durante toda la vida, ¿qué entidad es esta? Tos. Tos de origen a investigar. Esa es la definición. Pero en realidad, todo paciente que tiene historia de tos persistentemente es un paciente al cual debemos descartar asma. Muchos pacientes solamente debutan con un cuadro de tos persistente constantemente y tienen pues toda la vida con esta sintomatología sin buscar ayuda, sin investigarse, y realmente cuando llegan a la consulta del neumólogo es un paciente asmático. Yeah. Ese puede ser el primer signo que podemos evidenciar en un paciente con asma, la tos. La tos. Bueno, así es. Señores, hoy vamos a conversar de una entidad que dice la doctora Ceballos, Madeleine Ceballos, que es la primera causa de muerte de origen infecciosa, la neumonía. ¿Qué es la neumonía, doctora Madeleine Ceballos? Se define como una inflamación de naturaleza infecciosa que afecta nuestros pulmones y que puede comprometer la vida y la salud de una persona. Es decir, vamos a tener ahí un sobrecrecimiento de bacterias, de hongos, de virus que dañan y afectan el funcionamiento pulmonar. Cuando hablamos de neumonía, entonces es que el crecimiento de estos microorganismos, usted ha dicho que pueden ser virus, pueden ser hongos y lo más frecuente, ¿verdad? Las bacterias. Las bacterias, ¿verdad? En términos de frecuencia son las más frecuentes. Las más frecuentes. Las y de esas tres, ¿cuál es la más frecuente? La neumonía bacteriana es la forma de presentación más frecuente, sí, así es. Ahora, un detalle. Casi todos los órganos tienen una microbiota. Sí. El único que veo que no tiene microbiota es el cerebro. El pulmón tiene una microbiota. Sí, siempre se habla de bacterias que son importantes, que realmente están siempre ahí, tanto en las vías aéreas altas como bajas. Y cuando se desfavorece el equilibrio normal de esta flora, pues hay un sobrecrecimiento de las mismas y esto puede conllevar al desarrollo de una infección importante. Doctora, entonces, a ver, ¿cuáles son, ¿verdad?, los mecanismos en que principalmente una persona adquiere neumonía bacteriana? Excelente. Bueno, la primera forma de adquisición de esta infección es a través de las gotitas de flush, así se le denomina. Son gotitas que están cargadas de bacterias, de virus y que, bueno, puede ser eliminada por una persona, puede ser vertida en el aire que respiramos todos los días por una persona que tose o que estornuda y que está infectada. Y la gente que habla de cerca. Tú tienes que quitarte del frente porque parece, esa es otra causa. Parece una regadera. Así también. Mismo es también. Y la gente que habla, de esa misma, sí. Sí, claro. Donde sea que haya saliva que quede suspendida en el aire de un paciente infectado, la persona que se exponga a esas gotitas de flush, si tiene sobre todo un componente de susceptibilidad y las inhala, puede desarrollar una neumonía. O sea que ese es el primer mecanismo patógeno de la adquisición de esta enfermedad. Pero también puede ser adquirida de manera contigua cuando tenemos un órgano o un tejido que está infectado cercano al pulmón o igualmente pues también a través de la sangre. Puede llegar de un foco infeccioso, puede ser incluso una infección de orina y a través de la sangre llega al pulmón y lo afecta. ¿De la orina? Así es, o de la piel. Cualquier tejido infectado
Siempre y cuando esta bacteria alcance el torrente sanguíneo, puede llegar a cualquier tejido de nuestro cuerpo. O sea, yo soy paciente de eso, yo estoy vivo a Chepa. Sí. Tú tienes neumonía que te viste bajito. Sí, me vi muy bajito y fue de la orina. Sí, una infección urinaria terminó. Una infección urinaria. Obvié los síntomas menores que tenía y cuando vine a ver me miró allá pulmón. Bien. Doctora, entonces la neumonía, digamos que esa es la primera o la más frecuente manera en que se adquiere. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que indican que una persona pues está desarrollando o tiene neumonía? Excelente. Pacientes con tos, sobre todo persistente. Pacientes que tienen disnea, que es la sensación de que les falta el aire. Igualmente que tienen expectoración amarilla, verdosa, blanca. La expectoración normal del aparato respiratorio es hialina, es transparente, no debe de tener ningún tipo de coloración. Igualmente, pacientes que tienen hemoptisis, que es el sangrado proveniente de sus vías aéreas. Lamentablemente tenemos... Una gente está escupiendo sangre. Sí, claro. Entonces y sale sangre. ¿Ese es un dato? Eso es un dato de alarma. Sí. Todo paciente que tiene falta de aire y que tiene pues hemoptisis, salida de sangre a través de desde la vía aérea, es un paciente que no debe sobrepasar las 24 horas en buscar ayuda, porque puede ser algo grave. Puede ser una neumonía grave, puede ser una tuberculosis, puede ser un cáncer, no sabemos. Hay que investigar. O sea, el punto es que sangre en el esputo, en el catarro, en la siempre saliva, debe ser investigado. Hay que investigar. Así es. Pero tenemos también el cuadro febril característico, un paciente con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, fatiga, debilidad generalizada y demás. Ya, doctora, cuando nosotros tenemos un paciente, y hoy conversando con la doctora Madelaine Ceballos sobre neumonía, y esos datos que usted está diciendo son datos que indican que el sistema respiratorio está comprometido. Ahora bien, usted dice que puede ser bacteria, puede ser virus, puede ser hongo. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar desde el punto de vista, digamos, clínico, de qué se trata? Ok, excelente. Bueno, realmente esto no es matemáticas. El paciente que a veces pensamos que es el que menos, puede que sea el que más. Sin embargo, la neumonía bacteriana habitualmente se acompaña en un hemograma de leucocitosis, que es el aumento de los glóbulos blancos, células de la defensa en nuestro cuerpo. Se acompaña de leucocitosis a expensas de neutrófilos, ¿ok? Eso es como muy técnico. O sea, los glóbulos blancos... Ni yo entendí. Vamos a repetir eso. Los glóbulos blancos, entonces, en el paciente que tiene tos, fiebre, y usted le saca sangre, le hace un hemograma... Entonces los glóbulos blancos van a estar altos habitualmente. O puede que estén bajitos. Si el paciente también tiene una... No, porque si se están por debajo del rango normal, ya hay un problema. Y de hecho ese es un criterio diagnóstico de sepsis. Sí. Leucopenia o leucocitosis. O sea, si están altos, puede ser neumonía. Y si están bajitos, bajo, también. Entonces, si está muy bajo, entonces puede ser peor. Puede ser peor, de hecho, así es. Vamos a ver. Tenemos entonces, esos glóbulos blancos se elevan a expensas de una célula específica en nuestro cuerpo que se llama neutrófilo. Esa célula se eleva cuando hay un componente bacteriano, porque esa es la función del neutrófilo, combatir las bacterias, ¿ok? Tenemos un hemograma a expensas de neutrófilos. En el caso del paciente con una neumonía viral, habitualmente pues hay leucocitosis, pero a expensas... ¿También hay aumento? Sí, pero de linfocitos. Exactamente, a expensas de linfocitos habitualmente. El paciente con neumonía bacteriana habitualmente igualmente también tiene expectoración, que es catarro, proveniente de sus vías aéreas. Yo recibo pacientes todos los días que me comentan, yo tengo 3 meses con una gripe, y ellos de verdad piensan que es una gripe, pero en realidad no es así. Una gripe tarda hasta 10 días, como mucho 2 semanas. Ya luego de ahí, usted tiene una bronquitis, tiene una neumonía, está tuberculoso, no sabemos, pero no es gripe. Una gripe no dura más de 2 semanas. Debería de no durar más de 2 semanas, exacto. Así es. Cualquier proceso respiratorio fuera de ahí, ya está complicado y hay que investigar al paciente, así es. El paciente con neumonía viral, habitualmente en contraposición, tiene tos, pero es tos seca.
Es decir, la neumonía bacteriana cursa con tos y expectoración, mientras que la neumonía viral habitualmente es una tos seca que persiste a lo largo del tiempo. Los virus habitualmente no producen catarro. No suelen producir catarro, con la excepción de la influenza, que puede producir expectoración verdosa. Esa es la excepción. Si hay una infección viral, puede igualmente pues también coinfectarse este paciente con una bacteria, porque los virus favorecen la habilidad del aparato respiratorio, lo hacen más débil para que se puedan coinfectar con otros gérmenes. Por ende, el paciente que hace una neumonía viral fácilmente también desarrolla una neumonía bacteriana. O sea, que puede tener una combinación de ambas cosas. Eso es algo muy frecuente. Sí. Y el pronóstico, por supuesto, que es peor. Ya. Entonces, el diagnóstico, doctora, usted dice que se auxilia nos ha hablado de un hemograma, por ejemplo, de una herramienta que la tenemos en todos los medios, hay disponibilidad de un hemograma. El punto es el poder hacer la interpretación correcta de ese hemograma, ¿no? Y Correcto. Usted nos ha enseñado que la tendencia es que haya un aumento de esos glóbulos blancos, que son los encargados de la defensa, ¿no?, en el de cuerpo, así defender es. nuestro cuerpo. Y si es a expensas de los neutrófilos, entonces nos orientamos más por las bacterias, ¿no? Así Problema es. bacteriano. Recordando siempre que no se trata, esto no es matemáticas, Sí. y no siempre el paciente va a tener esa clínica así de libro, pero nos orientamos dependiendo de los hallazgos encontrados. Así es. Ahora, usted que dice que no es matemática, yo creo que deben haber algunas Condiciones, biológicas que la favorecen. por supuesto. ¿Cuáles serían estas condiciones? Todos los pacientes que son susceptibles, pacientes de más de 65 años de edad. ¿Qué pasa con Ya sabemos que a partir de los 60 años nuestro organismo en general va en decadencia. Los órganos se atrofian, se disminuye la función. Caramba. Bueno, realmente. La vida va decayendo. Decía Así Facundo que la vida es una escuela, de la cuna a la tumba. Y a partir de los 60 años es peor y es más rápido. Esos son procesos degenerativos. Degenerativos, ¿no?, propios de la edad. Sí. Por ende, el paciente adulto mayor es uno de los pacientes con más riesgo de evolucionar tórpidamente. Entonces, la edad per se es un factor de riesgo. factor de riesgo. Así es. Y por contra supuesto. eso no podemos luchar, contra el tema de el reloj biológico, de la edad, nadie lo detiene. Como tal. Entonces hay que auxiliarse de otras cosas. Por Así eso, es. La Organización Mundial de la Salud habla de la importancia del ejercicio, por ejemplo, de la buena alimentación. Pero, ¿cuáles otros factores influyen, doctora, en esto? Usted ha señalado la edad. ¿Hay otros? Sí, claro. Condiciones comórbidas. Pacientes que tienen hipertensión arterial, asma, diabéticos, sobre todo, se infectan rápidamente. Los niños menores de 5 años. ¿Por qué los diabéticos se infectan tan fácilmente, doctora? Bueno, sabemos que las bacterias pues consumen la glucosa. Normalmente, azúcar. claro, viven del azúcar. Sí. Y los pacientes diabéticos pues tienden a tener niveles de glicemia altos en la sangre. Eso promueve el crecimiento y la proliferación bacteriana, por supuesto que sí. Sí, incluso una de las recomendaciones que hacen los endocrinólogos es que el paciente diabético de entrada debe hacer un chequeo de pie diabético sano. Así o sea, es. sin... ¿Por qué? Porque la gente piensa que el pie diabético es ya cuando a la persona hay que irle a amputar un dedo, porque el problema de la irrigación es muy crítica, esos vasos empiezan a enfermarse. Entonces, esos pacientes diabéticos también sufren de neumonía. Es una condición también frecuente, ¿no? Muy frecuente. Sí. Cáncer de cualquier tipo, sobre todo si es un cáncer de pulmón. Es mucho más fácil y de hecho los pacientes con cáncer de pulmón también pueden manifestar esa neumonía de lenta resolución que se le coloca tratamiento de todo tipo, tratamiento de amplio espectro, de alto costo y no mejoran. Por ende, siempre que haya una neumonía de lenta resolución, también hay que descartar un cáncer de base. Los pacientes inmunosuprimidos que tienen VIH, tienen alguna hepatopatía viral, hepatitis B, hepatitis C, pacientes que tienen condiciones inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, entre otras condiciones que suprimen la defensa de nuestro cuerpo. Y por supuesto, todos los pacientes que tienen alguna neumopatía ya conocida, que son una enfermedad respiratoria crónica. El tema de los trasplantados. Y el cigarrillo. Sí, eso es un factor de riesgo, claro, por supuesto.
factores de riesgo. De ellos, sobre todo el tabaquismo es el más importante. Fumar es un factor de riesgo para el desarrollo de cualquier enfermedad pulmonar. Incluyendo el tabaco, doctora, los puros. El tabaco es el peor de todos. El tabaco tiene 20 gramos. El que se llama cigarro o puro tiene 20 gramos de tabaco, mientras que el cigarrillo tiene 1 gramo. El problema del cigarrillo es que el que fuma o consume cigarrillo habitualmente consume hasta 20, 30 y 40 cigarrillos en una sola sentada y ahí se equipara el riesgo. Pero en realidad el tabaco tiene más cantidad. Yo tengo un amigo, tengo 2 amigos. Mentira, yo tengo como 4 amigos que el tema de ellos es me voy a fumar un purito. Y se fuman 2. Es una cultura. Ay, caramba. 40 gramos de tabaco en una sola sentada. O sea, cuando usted dice 40 gramos de tabaco es de nicotina. Con nicotina, claro. La nicotina es uno de los... Con todos los compuestos dañinos que incluye el tabaco. Con toda la combustión que tiene. Así es. Y el efecto neumopatológico que tiene el tabaco. Perdón, Amaury, antes de pasar esta etapa. ¿Y el vapor contiene? Bueno, el vape tiene menos tabaco, tiene nicotina, tiene otros compuestos que igualmente son dañinos, propilenglicol, tiene también glicerina vegetal. Todo eso al calentarse hace daño y lesiona el pulmón. Pero es de todos el que menos concentración de tabaco tiene. Hay algunas personas que te dicen, no, mira, yo el humo yo lo manejo en la boca y lo boto, yo no me lo traigo. Eso es lo mismo. Siempre va a llegar una proporción de ese humo al pulmón, es lo primero. Y nuestra cavidad oral, recordemos también que está bastante irrigada. Hay muchos vasos sanguíneos ahí, desde donde pues este humo pasa directamente a la sangre. Y no solamente daña el pulmón, daña cualquier tejido, daña cualquier órgano. Es lo mismo, ¿ok? Solo que realmente el paciente que fuma tabaco puro o cigarro, como le dicen, tiene mayor tendencia a desarrollar cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de laringe y de faringe. Wow. Doctora Madelaine Ceballos, hablando hoy de neumología, pero específicamente estamos hablando de la neumonía, esa infección que produce tanta mortalidad. Primera causa de muerte de origen infeccioso a nivel del planeta. Doctora, hemos dicho que la neumonía tiene este patrón: tos, fiebre, malestar general, y eso tiene 2, 3 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya comenzamos haciendo laboratorios. Además del hemograma, hay algunos laboratorios adicionales que pueden ser de utilidad. Claro, la procalcitonina es eso, bastante importante. Ese es un marcador biológico. Procalcitonina. Procalcitonina. Sí. Ese es un marcador biológico que nos puede orientar sobre si realmente es un proceso bacteriano o si no. E igualmente, si está muy elevada, nos puede traducir esto que el paciente puede estar en estado de sepsis. Sí. O sea, una procalcitonina normal estaría en un paciente con neumonía. Habría que sospechar si es otra cosa. Exactamente, o puede ser neumonía viral. De infección. Habla de infección bacteriana. Así es. Si está muy elevada, entonces ya... Este paciente está séptico. Y probablemente, ¿qué significa sepsis? Sepsis es una condición en la cual el paciente desarrolla un grado de infección tal que ha pasado a la sangre. Ya se salió del pulmón. Se salió de control, así es. Se sale de control el proceso infeccioso, afecta a la sangre. El paciente tiene hipotensión, que es una baja de la presión arterial, tiene taquicardia. ¿Y la presión mala no es la alta, doctora? No, la presión baja es peor también, porque la alta se controla con antihipertensivos, pero la presión baja ya eso amerita de hecho ingreso en muchos casos. Baja presión arterial. Se para el corazón. Claro, deja de funcionar, deja todo de latir, así es. Sí. Tenemos entonces hipotensión arterial, taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca rápidamente y aumento de la frecuencia respiratoria también. El tema de la neumonía en el día de hoy en Cátedra Médica, ¿cómo nosotros establecemos el diagnóstico que ya decimos, mira, son muchas cosas, porque usted nos está hablando de la historia clínica, nos está hablando de laboratorios como el hemograma, la procalcitonina, imágenes, se hacen imágenes para diagnosticar médicas. esta enfermedad?
Claro, sobre todo la radiografía de tórax, que es el estudio, es el gold estándar. ¿La radiografía? Sí, claro, porque es un estudio. ¿No es la tomografía? No, vamos por parte. La radiografía es una técnica. Oye, caramba, en este país. Sí, la radiografía. La radiografía es una técnica que a bajo costo y a un fácil acceso. Eso de Röntgen, doctora, eso es 1895, eso es muy bien. Pero es bastante útil. Qué bueno. Y es la herramienta imagenológica de la cual nos valemos en el diario vivir de la consulta neumológica. Nos aporta mucha información muy importante sobre cómo está la integridad de este pulmón de este paciente. Ahora bien, la radiografía solamente nos aporta datos generales. Cuando necesitamos más precisión, más profundidad, tenemos entonces que solicitar tomografía de tórax. Okay. La tomografía de tórax es un estudio bastante útil, bastante importante, pero lamentablemente está la parte del costo, del acceso, que no está disponible en todos los centros de salud, e igualmente hay que sumar la parte de la radiación. Sí. Mayor radiación para el paciente. Okay. Por ende, no se realiza de entrada. Se realiza una placa. Una tomografía. Así es. Si usted quiere, a criterio médico lo puede realizar dependiendo de la condición de su paciente. Sin embargo, en los casos que son sobre todo leves, que entendemos que tal vez no están tan graves y son más bien autolimitados, siempre solicitamos radiografía de tórax de entrada. Doctora, una pregunta. En términos de la proporción de la población que va a padecer de neumonía en algún momento de su vida, ¿esto es frecuente? ¿Esto es raro? En términos general. La neumonía es bastante frecuente. Sí. Afecta a más de 450 millones de personas al año a nivel mundial y ocasiona más de 2.5 millones de muertes al año a nivel mundial. Sí. O sea que es una causa importante de muerte y tiene una incidencia elevada en el mundo. 450 Más de 450 millones. Eso es mucha gente. Eso es demasiado. Así mismo es. Doctora, entonces ya tenemos el diagnóstico. Ya hemos hecho el diagnóstico de la neumonía. ¿Cómo abordamos a ese paciente? Ese paciente que ya lo diagnosticó, ¿qué tratamiento se aplica? Primero hay que estratificar el riesgo de este paciente. Porque usted dijo que puede ser por virus, puede ser por bacteria, puede ser por hongo. Exactamente. Determinar. Las imágenes, por ejemplo, son las mismas, doctora. Si es una bacteria, si es un virus. Las imágenes, ¿cómo son? No son iguales, realmente. La neumonía bacteriana va a cursar a nivel imagenológico con un infiltrado alvéolo intersticial. Puede estar localizado en una parte del pulmón, en un pulmón completo o abarcar los dos pulmones. Es decir, que realmente la neumonía puede de hecho comprometer los dos pulmones de un paciente. Vamos a tener este infiltrado alvéolo intersticial característico, el broncograma aéreo también a nivel radiográfico, que es uno de los signos patognomónicos en imágenes médicas de esta condición. Mientras que en la infección viral más bien tenemos inflamación pulmonar, tenemos inflamación de los pulmones, vidrio deslustrado, opacidades alvéolo intersticiales pueden haber en algunos casos, pero es sobre todo inflamación del parénquima pulmonar. Ya, escúchame, Roberto. Hoy conversamos con la doctora Madeleine Ceballos y las personas que están interesadas en contactar con la doctora Ceballos la encontramos en Clínica Abreu en el 688-4411. Eso es en Clínica Abreu. 809-688-4411. También la encontramos en el Centro Médico Monumental en el 809-475-1475 y en Clínica Altagracia en 809-596-4324. Usted habló virus, hongos y bacterias. Así es. Por hongos, ¿cómo se vería la radiografía? ¿Cómo pudiera ser el diagnóstico? Radiográficamente, los hongos producen un tipo de neumonía que se llama neumonía atípica. Puede de hecho no haber mucha manifestación a nivel radiográfico, puede haber engrosamiento del intersticio, un poco de inflamación. Habitualmente no tienen infiltrado alvéolo intersticial de manera característica y los síntomas y los signos de hecho en la neumonía micótica pueden ser de hecho peores que en la neumonía bacteriana. Por ejemplo, tenemos el aspergillus, la aspergilosis pulmonar, es una neumonía bastante invasiva del pulmón que lo daña, lo afecta, lo destruye por demás. Ya, doctora, entonces en términos de medicamentos, si el diagnóstico apunta a que se trata de una neumonía bacteriana, ¿cómo se trata la neumonía bacteriana? Antibióticos de manera empírica.
Si el paciente puede ser manejado de manera ambulatoria, siempre es de elección la amoxicilina con ácido clavulánico. Ese es el fármaco de elección. Lamentablemente en nuestra población está muy arraigada la parte de la automedicación sin buscar ayuda. Muchos pacientes, por ende, ya tienen resistencia importante a amoxicilina. Ampicilina y ácido clavulánico es la puerta de entrada, digamos, en los casos que son leves, ¿no? Que son más autolimitados. Exacto. Si amerita de ingreso, ya hay que valorar ampliar el espectro de cobertura antibiótica y probablemente sea de elección colocar cefalosporinas como la ceftriaxona, el cefepime. Que ya eso es por vía endovenosa. Ya eso es, o intramuscular en el caso de la ceftriaxona, sí. Y adicionamos a esta terapia también cobertura con macrólidos como la citromicina, la claritromicina, que son fármacos que van a cubrir aquellas neumonías que son ocasionadas por la legionela, el micoplasma, que son pues gérmenes poco frecuentes y producen neumonía atípica. El catarro del paciente con neumonía, doctora, ¿se analiza? Oh, por supuesto, esto hay que investigarlo inmediatamente. Se toma una muestra que recibe el nombre usted, de... por ejemplo, le saca la sangre, si tiene la posibilidad ahí mismo de... Se le hace un cultivo. Se le saca un cultivo de catarro. Así es, eso es ideal y es imprescindible siempre hacerlo antes de la antibioterapia. Antes de comenzar los medicamentos. Sí, sí es posible. Si no es posible, no se debe dilatar el uso de los antibióticos. Siempre se inicia de manera empírica, pero si se puede tomar el cultivo... siempre tratar de hacerlo antes de la antibioterapia. ¿Por qué se muere el paciente con neumonía, doctora? Porque esa mortalidad tan alta, ¿por qué? ¿Dónde se falla? ¿En qué punto nos perdemos que el paciente entonces termina falleciendo? Usted dice que 2,5 millones de personas en el mundo fallecen cada año. Bueno, la primera parte que hay que corregir es la búsqueda de atención médica por parte del paciente. El paciente generalmente llega tarde, dilatado a la consulta, después de que tiene ya 3 meses de evolución de este cuadro sindrómico. Tiene 3 meses con tos, con catarro, incluso con sangrado proveniente de sus vías aéreas. Y en muchos casos no es todo esto suficiente como para motivarse a buscar ayuda o desplazarse al área de emergencia. Es decir, que este retraso que ocurre entre el momento en el que el paciente tiene la enfermedad, no busca ayuda, realmente es bastante importante porque es una condición que progresa de manera gradual. Eso es algo que hay que enfatizar. Igualmente, pues la resistencia antibiótica es muy importante. No todos los pacientes tienen sensibilidad a los fármacos que son empleados de manera habitual. Y por supuesto que la idiosincrasia de cada paciente, muchos pacientes con sus comorbilidades, enfermedades de base, la edad, pues tampoco ayudan al médico a que esta enfermedad pueda ser subsanada al tiempo que es esperado. Doctora, o sea que la edad es muy importante también. Doctora, la tos como síntoma de neumonía tiende a ser muy minimizada en la población común. Tengo una tosecita y en esa tosecita tengo 3 semanas, tengo 4 semanas. ¿Qué usted pudiera aconsejarle a las personas que nos están escuchando con respecto a la tos? ¿Cuándo debe acudir al médico si tiene tos? Desde que se presenta el síntoma, ya hay que buscar ayuda. O sea, inmediatamente. Desde que está tosiendo, ya tiene un día este paciente tosiendo, no se sabe qué tiene. Busque ayuda. Si no es nada, si su médico le dice, bueno, puede estar tranquilo, ya usted está tranquilo en su casa, lleva la medicación necesaria. Ahora, si es una neumonía, se identifica tempranamente, se inicia el tratamiento de manera oportuna y por ende la evolución de este paciente va a ser mucho mejor. Por ende, siempre que empecemos a tener sintomatología, por favor, no vamos a buscar la ayuda de la vecina, del abuelo, el remedio casero de la mamá. Nunca debe esto sustituir que usted deba motivarse a buscar ayuda en búsqueda de una solución a su problema. Doctora, Madelaine Ceballo, neumóloga, ¿se puede prevenir la neumonía? ¿Hay algún tipo de neumonía que se pueda prevenir? ¿Vacunas, en fin? Sí, claro. La mejor prevención para la neumonía es precisamente la vacunación. Vacunarse. Toda aquella persona que tiene 65 años de vida o más y que tiene comorbilidades, y los hipertensión, bebés también, ¿no? Los niños sobre todo deben completar su esquema de vacunación completo e incluso aquellas personas que tienen de 19 años a 64 años que no se han vacunado nunca para neumonía o no saben si están vacunados también son una población de riesgo que debe... ¿Cómo se llama la vacuna, doctora? Prevenar 13.
Neumo 23 y Prevenar 13. Ok, eso, Salud Pública tiene disponible esas vacunas, ¿no? No, se colocan en centros de salud específicos y algunas también algunas UNAPs. Ok, o sea, bueno, pues entonces sí. Doctora, creo que va a ser muy apropiada esta pregunta. Ahora tenemos el problema de la neumonía COVID, ¿de acuerdo? Según dicen, bueno, ya todo el que se ha puesto 3 dosis tiene que comenzar de nuevo, porque es factible de que le pueda dar. ¿Qué pudiera usted recomendar en este sentido? Para prevenir neumonía por COVID, bueno, la vacunación. Debe estar vacunado este paciente. Si tiene una sola dosis, colocar y completar el esquema completo. E igualmente... El esquema son 3 dosis, ¿no? Son 3 dosis, así es. Yo tengo, por ejemplo, 2 AstraZeneca y una Pfizer. Si usted tiene 2 Sinovac, completar con la que falta de Pfizer. Y así sucesivamente, la vacunación. Hay una nueva vacuna que cubre 2 cepas. Esa no ha llegado todavía al país. Esa es la bivalente. Ya. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros la doctora Madelaine Ceballos, neumóloga. Recordarle que la doctora Ceballos la encontramos en varios centros. Está en Clínica Abreu, está en Centro Médico Monumental y también está en la Clínica Altagracia. Ahí la encontramos en el 809-596-4324. En Abreu la encontramos en el 809-688-4411 y en el Centro Médico Monumental en el 809-475-1475. Señores, gracias por estar con nosotros hoy en Cátedra Médica hablando de neumonía. Esta programación usted la puede revisar en diferido a través de nuestra plataforma en YouTube. Ahí está Rumba FM. Ahí puede encontrar toda la programación nuestra y pues poder revisar todo el contenido de Cátedra Médica.